Estoy encabronado de escucharlos. Son unos cínicos hipócritas. Acabamos de escuchar una resolución de que es culpable quien manejó la seguridad en este país por 12 años en sus gobiernos, y se atreven a subir aquí a darnos clases de qué. Son unos cínicos, son unos hipócritas, y les voy a decir, son unos simuladores. Amigos y amigas, vamos a ir a la sesión de la Cámara de Senadores este 21 de febrero 2023. Vamos a ver cómo se dan con todo Emilio Álvarez y Casa y el senador César Cravioto. Amigos y amigas, se calentaron los ánimos. Vamos a ir al video. Gracias, Presidenta. Es de, por supuesto, aprobarse y apoyarse este dictamen, y ojalá eso genere que se detone una mayor política pública en materia de protección a las víctimas. Las instituciones que se crearon para este fin están absolutamente reventadas. La CEAP está absolutamente inhabitada, y hay que subrayar que sí es muy importante la acción inmediata para proteger a niños, niñas y adolescentes, y lo que se puede hacer es más que importante. Y los datos sí son de alarma. En este sexenio, de seguir la cosa como va, será el sexenio con más personas desaparecidas en la historia. Ahí están ya los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda. En lo que va de esta administración van casi 40,000 personas desaparecidas. Es también este sexenio el que tiene el mayor número de homicidios registrados. En 4 años se han superado los homicidios del sexenio de sangre de Calderón. Y apelar a la herencia, por supuesto que es cierto, pero ustedes se hicieron elegir para corregirlos. Diría Angela Merkel, un político se hace elegir para elegir los problemas, y para eso tiene un diagnóstico. Y por eso tendrían que corregirlos. No corregirlos es más bien expresión de mediocridad, diría Angela Merkel, como hoy está pasando. Y el caso que refieren como mejor ejemplo es el juicio a García Luna. Es muy vergonzoso venir aquí a tratar de defender lo que hace la justicia de otro país y no lo que se hace en el propio territorio nacional. Tienen un nacionalismo converso. Son nacionalistas para defender patrioteramente, pero tienen que ver el juicio de García Luna por televisión, porque en este país no se hace justicia. El presidente ha decidido hacer un espectáculo todos los días en la mañanera de lo que se juzga en Nueva York, no de lo que se juzga en la Ciudad de México o en Guerrero, porque acá no se juzga, acá no hay justicia, acá hay un pacto de impunidad, no se está persiguiendo. Es más, prefirieron hacer una consulta pitera para no juzgar a Peña o a Calderón o a quien fuere. Si los elementos de justicia son tales, tendría que estarse investigando a quien fuere, a Peña o a Fox o a Calderón, a quien fuere. Pero ustedes tienen un doble discurso. Celebran que en Estados Unidos se juzgue a Peña, y qué bien que se hace. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad dijimos en el Zócalo de la Ciudad de México en 2011 que se le enjuiciara y que renunciara. Y ahora celebran que en Estados Unidos se haga. En Estados Unidos así protegieron a Cienfuegos. No se juzga. Aplauden que en Estados Unidos se le dé condena. Y en este país, ¿qué hacen? Puro show. Abrazan a los narcotraficantes, se encuentran con sus familias, liberan casos emblemáticos. ¿Cuáles lleva este sexenio? Llevan más de 4 años y siguen hablando del pasado como expresión de incapacidad de lo que no pueden hacer en el presente. Por supuesto que el pasado tiene problemas inaceptables, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, la atrocidad, claro que sí. Pero en materia de justicia, ¿qué han hecho? El fiscal está desaparecido. Decidió utilizar el aparato de justicia para vendetas y venganzas personales, el aparato de la República para tratar de resolver sus agendas personales.
Hoy la Fiscalía no contribuye para proteger a las personas desaparecidas. Lo ha dicho la Comisión Nacional de Búsqueda, lo ha dicho Encinas. Pero en lugar de avanzar en casos paradigmáticos de justicia, se celebra lo que pasa en Estados Unidos. Eso se llama hipocresía. Es la expresión máxima de la incapacidad. Acá en México hay un pacto de corrupción e impunidad y aplauden lo que se hace en los tribunales de otro país. Tengan un poquito de congruencia. Ojalá la justicia mexicana pueda dar y decir: aquí están los narcos del gobierno pasado, aquí están los que hicieron las desapariciones, aquí están las desapariciones que pasaron con Ayotzinapa. No han tenido un caso paradigmático de justicia y vienen aquí a dar clases de ética. Pero eso es un extraordinario cinismo. Qué bueno que procesan a García Luna, pero ojalá eso sea en territorio mexicano y no estén viendo la justicia por televisión. Denle justicia a las víctimas mexicanas. ¿Para qué tenemos que esperar un juez de Nueva York que venga a dar justicia? Beitia, el criminal de Nayarit, está procesado en Nueva York. ¿Cuántos procesos han podido hacer a nivel federal? Solo la Comisión de la Verdad de Nayarit fue los que los enfrentó. Entonces dejen de estar hablando como si aquí pasaran cosas de justicia, porque acá no están pasando. Acá hay un manto, hay un pacto de corrupción e impunidad. Y eso es lo que tendríamos que estar resolviendo. ¿Eran las herencias del pasado? Sí. Indefendibles. Para eso se hicieron elegir, para corregirlo. Pero infelizmente lo están reproduciendo, pero peor. Por su atención, muchas gracias. Se concede el uso de la palabra al senador César Cravioto, del Grupo Parlamentario de Morena. Me pregunta una compañera senadora que si estoy enojado. Estoy encabronado de escucharlos. Son unos cínicos hipócritas. Acabamos de escuchar una resolución de que es culpable quien manejó la seguridad en este país por 12 años en sus gobiernos, y se atreven a subir aquí a darnos clases de qué. Son unos cínicos, son unos hipócritas, y les voy a decir, son unos simuladores. Es verdaderamente indignante que en lugar de que se suban a pedirle perdón al pueblo de México, todavía con estos aires nos vienen a decir qué está pasando en la seguridad de este país. Mejor nos deberían de decir todos los que fueron parte de esos dos gobiernos, del de Fox y del de Calderón, ¿qué saben de las corruptelas de esos gobiernos? ¿Qué sabían de las corruptelas de García Luna? ¿Qué fueron, si fueron ustedes o no, cómplices de esas formas de llevar la seguridad en este país? Este país estuvo entregado al crimen organizado por ustedes, y vienen aquí a darnos clases de cómo gobernar. Ya de veras los niveles de cinismo de ustedes no tienen vergüenza. Cada vez que hablen de seguridad, deberían de venir y pedirle disculpas al pueblo de México. No estaríamos haciendo leyes, tantas leyes que tienen que ver con víctimas, si no hubieran habido 12 años de gobiernos que entregaron a este país al crimen organizado. No sean cínicos, por lo menos una disculpa al pueblo de México. ¡Qué bárbaros! ¡Qué nivel de
¿Qué nivel de cinismo? No, tú no lo hiciste, pero tú eras parte de ese gobierno donde 2 veces curiosamente se les escapó el Chapo. Qué barbaridad saludar a la mamá del Chapo, y no qué barbaridad que 2 veces dejaron salir al Chapo Guzmán de las cárceles de este país. ¡Qué cinismo! ¡Qué bárbaros! Verdaderamente, hoy es una de las sesiones más indignantes. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara se ponen a hablar de asistencia a las víctimas? Si ustedes entregaron a esas víctimas, al crimen organizado. Entregaron a las víctimas. No hubo malos gobiernos, no. Hubo gobiernos cómplices del crimen organizado. Hubo un secretario de seguridad que pusieron ustedes, que le entregó a este país en las garras del crimen organizado. Y todavía dicen, ¿por qué hay tanta violencia? Y todavía dicen, ¿por qué hay tantos desaparecidos? Por ustedes que son corresponsables de esos delincuentes. Ustedes son corresponsables. Y por cierto, al senador que me acaba de anteceder en la palabra, otro cinicazo, que viene aquí a darse aires de pureza. En el 2011 pedimos que renunciara García Luna. Pues, ¿qué creen? En el 2018 llegó con los votos de esos criminales aquí al Senado. Con esos votos llegaste al Senado. Así es que no vengas aquí con tus aires de que yo soy muy sociedad civil y yo pedí la renuncia cuando años después pediste los votos de ese crimen organizado. Hagan una reflexión. De veras, hagan una reflexión de su conducta, porque si no le piden disculpas al pueblo de México, van a seguir teniendo las derrotas electorales como la tuvieron el domingo pasado en Tamaulipas, 70-20, porque la gente ya los alucina por mentirosos, por doble caras y porque no le pueden pedir perdón a este país que ustedes ensangrentaron. Ustedes, con su irresponsabilidad de mantener en esos cargos a esos criminales. Y por cierto, pues ahora entendemos por qué están defendiendo el INE no se toca. Pues claro, pues si años y años no tocaron a los delincuentes, años y años pasaron y no tocaron a García Luna, años y años pasaron y no tocaron a Calderón, años y años pasaron y no tocaron a Fox. Pues claro, ustedes no quieren que toquen a los delincuentes de este país. Muchas gracias. Gracias, senador. Permítanos concluir con el dictamen, que es la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata. Permítame un momento. ¿Con qué objeto, senador Antares? ¿Con qué objeto, senador? Un minuto por alusiones, senador. Presidenta, estoy pidiendo rectificación de hechos y pido que me dé el mismo trato que a Ricardo Monreal, por favor. Muchas gracias. A ver. Adelante, senador. Ojalá que el senador que me habló no se vaya y escuche, porque este personaje, yo tengo la capacidad de circular en la calle. Yo no sé con qué cara. A ver, por favor, orden, permítame el orador, orden en la asamblea. Vamos a hablar, vamos a escuchar. Por favor, les pedimos a todas y todos guardar el orden que merece esta tribuna. Adelante, senador. Gracias. Tengo una trayectoria en el servicio público que me permite estar en la cara, no como en la calle y dar la cara, no como algunos
que en su función pública le pone más importancia a recibir automóviles que niños, como en las casitas del sur, que dan leche prostituida, o que en su función de la reconstrucción todavía hay víctimas que siguen esperando, acusados de corrupción. O por ejemplo, cuando transitaron por la Subsecretaría de Gobierno de la ciudad, fueron cómplices de las estructuras de corrupción. Y también, no sé cómo se atreven a venir a decir aquí, si todavía no pueden explicar los muertos del metro. ¿Por qué no le explican a las familias de la Ciudad de México de los múltiples accidentes del metro? Lo que está haciendo la jefa de gobierno, que en lugar de atender la ciudad, está en gira. Ahí están los muertos de la línea 12, ahí están los muertos de los accidentes, ahí están de los encontronazos. Y por supuesto, pregunten a cualquiera que trabaja con desaparecidos en la Ciudad de México, ¿cuál es la política pública en la ciudad? Pregunten en la CEAP cómo es la atención a las víctimas. Y por supuesto que toca entender lo que se espera de este gobierno. Lo que se espera de este gobierno es que puedan superar. Y le voy a informar a este pobre personaje, que yo sé que es un profesional de la camorra, lo sé, eso lo hace muy bien, que por supuesto que yo contendí para el 18 como una candidatura externa y lo volveré a hacer, a diferencia de otros que son una copia mala de sus liderazgos. Lo que venimos aquí es para dar resultados, no para explicar el fracaso de nuestra política. Y lo que aquí tenemos es la sistemática excusa del pasado. Hoy, qué bueno que se enjuicia a García Luna y ojalá sean las instancias mexicanas de justicia las que defiendan a las víctimas. Concluya, senador, por favor. Concluyo, presidenta. Las instancias mexicanas juzguen las atrocidades, las corruptelas, los abusos, y sean las que procuren la protección a las víctimas y no tengan que ver la televisión con jueces de Nueva York para procurar justicia. Gracias, presidente. Se concede el uso de la palabra hasta por 1 minuto al senador César Cravioto por alusiones. Nada más voy a hablar. Permítanos continuar. Nada más voy a hablar de las diferencias. Primero, hemos sido tolerantes con todos. Permítanos. He sido tolerante con todos. Vamos a darle un minuto para expresar. Nada más voy a hablar de las diferencias. Mientras este señor, que se las da de muy ciudadano, miren quién lo trajo, qué votos lo trajeron acá. ¿Con quién hizo campaña? Con Mauricio Toledo, hoy prófugo de la justicia, que se fue a Chile. Con el cártel inmobiliario de Jorge Romero, por eso él hizo campaña. ¿Y de quién creen también que hizo campaña? Con el dinero que se robaron los diputados del PRD y del PAN del sismo del 2010. Viene aquí a hablar de los afectados del sismo, caradura, cuando él se postuló por el PAN, por el PRD. Concluya, en la senador. Ciudad de México. ¿Saben cuántas casas después de 15 meses entregó ese gobierno del que él fue beneficiario? 0 casas. Yo honrosamente estuve al frente de la Comisión de Reconstrucción y entregué en 2 años y medio 7,000 viviendas a los damnificados. Esa es la diferencia entre trabajar y solamente ser un vividor. Gracias, senador.